buenas tardes a la querida comunidad balmacedista. Aquí partimos con la cuarta versión ya de nuestro programa, la entrevista balmacedista, un espacio de conversación del equipo directivo con un invitado de interés para todos nosotros. Hoy día nos acompaña Pablo Gaete Villegas. Él es profesor de historia, diplomado en gestión cultural y magíster en arte y patrimonio. Ha publicado poemas y artículos sobre educación y cultura en diversos medios de la zona del Carbón, Concepción y Santiago. Tiene una vasta trayectoria en diseño y gestión de programas y proyectos culturales y educativos, con especial interés en formación artística y juventud. Ha sido evaluador de proyectos y programas socioeducativos y culturales. En el año 2014 recibió el premio Educa en categoría Cultura, otorgado por la Universidad del Biobío en reconocimiento a su desempeño y aporte al desarrollo de la cultura en la región. Actualmente es director regional de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, con la cual nuestro liceo tiene una estrecha relación de cooperación. Así que le damos la bienvenida a Pablo Gaete, que nos va a acompañar hoy día, y para comenzar esta entrevista, en la cual, como siempre, nos acompaña nuestro director, don José Ramos Sandoval, y nuestro jefe técnico, don Carlos Montenegro Marín. Para comenzar, Pablo, para que te presentes, y la primera pregunta que le planteo de inmediato, que nos comentes, que nos cuentes algo más sobre Balmaceda Arte Joven. ¿En qué consiste este centro cultural? ¿Qué labores principalmente desarrollan acá en la zona o a lo largo del país? Bueno, gracias Osvaldo. Un saludo cariñoso para José Ramos, el director del Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda, y para Carlos Montenegro, profesor encargado de la unidad técnica. Bueno, para mí muy grato. Yo creo que esta entrevista no puede ser más balmacedista porque estamos entre balmacedistas por ambos lados, por la educación y por la cultura. Así que nos une esa militancia, por decirlo de alguna manera. Mira, en resumen, te puedo contar que Balmaceda Arte Joven es una institución que lleva ya va a cumplir 25 años a nivel nacional. Es una corporación cultural que nació a principios de la década de los 90, básicamente tratando de dar respuesta a un diagnóstico muy malo que venía desde finales de la dictadura, en donde el acceso de los jóvenes a la cultura estaba en niveles muy bajos. Si bien durante el periodo dictatorial, como ustedes saben, hubo los artistas y el mundo de la cultura fue muy activo, ¿cierto? Una resistencia cultural, los artistas, los actores, los cantantes, todo un movimiento fuerte de alguna manera que representó a la ciudadanía en el anhelo de recuperar la democracia. Sin embargo, las políticas culturales no estaban afianzadas y no llegaban a la ciudadanía. Entonces, el Balmaceda Arte Joven surge con un primer nombre que se llamaba Centro de Servicios Culturales para Jóvenes, ocupando el edificio de la histórica estación Mapocho en Santiago. Recuerdan ustedes que hubo un primer proyecto también donde la estación Mapocho se transformó en centro cultural y quedaban las oficinas y el edificio administrativo. Y ahí se instaló entonces este primer programa que se llama Centro de Servicios Culturales para Jóvenes, Balmaceda 1215, porque es, quizás para los que no conocen Santiago, esa es la dirección ahí, en la avenida Balmaceda, ¿verdad? Que cruza ahí Mapocho y pasa al lado de la estación. Es un nombre muy santiaguino, por eso que ahora trabajamos con el nombre de Balmaceda Arte Joven. Y básicamente yo diría lo que distingue a esta institución, a diferencia de otras, ¿no? Que son muy importantes también, como la que ya mencioné, ¿no? La Estación Mapocho, Matucana 100, el GAM, la Fundación Violeta Parra, la Fundación de Orquesta, todas instituciones que realizan una tremenda labor, pero son de carácter nacional, pero están en Santiago. Yo diría que lo que distingue a la Corporación Balmaceda Arte Joven es que es la única o una de las pocas, que tiene presencia en regiones. Entonces, Balmaceda pudo desarrollar un programa de instalación a lo menos en 5 regiones del país. Entonces, hay una sede también de esta institución en Puerto Montt, en la región de los lagos, en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, que somos nosotros,
Y por supuesto la RM, que es la casa matriz, la casa central, ¿no? De donde surgió el proyecto. Y nosotros en Concepción somos la segunda sede más antigua, que por si no lo saben, partimos en Lota, en la comuna de Lota. Partió con un programa pequeño, asociado un poco a lo que fue el proyecto de reconversión, ¿no? Que se instaló en la comuna minera después del cierre de la mina. Era un proyecto pequeño que iba dirigido a los jóvenes principalmente, pero tomó fuerza, tuvo mucho apoyo de los artistas que iban desde Concepción a Lota a hacer talleres artísticos, a generar proyectos con los jóvenes, con la comunidad, y luego tuvimos la posibilidad de trasladarnos a Concepción para generar una cobertura mayor, tener un edificio propio y poder recibir jóvenes de toda la intercomuna. Entonces, nosotros nacimos en Lota el año 1998 y en Concepción estamos en el nuevo edificio desde el año 2008, ¿no? Que es el que está vecino ahí a Ejército, donde están ustedes en el Liceo de Adultos Balmaceda. Mira, y para terminar, nosotros trabajamos básicamente 3 líneas de acción. Una línea que llamamos de docencia, que todas las acciones que tienen que ver con formación artística a través de talleres, seminarios, clínicas, laboratorios, todas estas formas nuevas y modernas, ¿no?, de entregar conocimiento a través de artistas educadores, ¿no? Esa es una... Entonces tenemos un programa a través de todo el año con talleres, tenemos 3 temporadas de talleres regulares, que son los talleres de mayor, digamos, con más tiempo, con más horas. Tenemos talleres intensivos, que son talleres entre 12 y 10 horas, y una gran cantidad de laboratorios, masterclass, workshops y todo este tipo de formas distintas, ¿no?, de pedagogía moderna. Eso es todo lo que nosotros denominamos nuestra línea docencia o de formación. Luego tenemos una línea de extensión cultural que hoy día se denomina difusión de las artes, donde tú encuentras todo lo que es concursos, festivales, presentaciones de danza teatro, exhibiciones de cine, de video, exposiciones de arte contemporáneo, toda una gama de circuito, ¿no?, de la creación artística tanto nacional como regional. Esa es nuestra línea de extensión. Y finalmente una línea que quizás para el público puede ser desconocida y aparentemente sin importancia, pero para los artistas, para los creadores, es de vital importancia. Me refiero a la línea que nosotros llamamos servicios culturales, que básicamente consiste en facilitar espacios y equipamiento básico para que las compañías artísticas de todo el ámbito, ¿no?, danza, teatro, música, puedan asistir al centro cultural, ocupar una sala especializada. Cuando digo sala especializada me refiero a que, por ejemplo, una sala de danza con piso especial, con espejo, con toda, digamos, el equipamiento y la infraestructura necesaria. Lo vimos en la sala de teatro, y tenemos una sala de ensayo para bandas de rock que está ahí equipada con todo lo que los músicos jóvenes requieren, ¿no? Un backline con batería, con el bajo. Entonces los jóvenes músicos artistas acceden ahí mediante un convenio. Esto es lo que se llama hoy día economía colaborativa, ¿no? Entonces nosotros no les cobramos por este servicio arriendo en dinero, sino que ellos nos pagan de alguna manera, entre comillas, con la obra o con el producto de ese ensayo, de esa creación. Y eso nosotros entonces lo llevamos a nuestra línea de programación. Entonces, eso es, en resumen, hacemos muchas más cosas, Osvaldo. Apoyamos jóvenes, recibimos visitas, estamos constantemente acogiendo proyectos individuales de muchos artistas, pero la línea de trabajo básicamente, y quizás podría agregar no una línea, pero una actividad que para nosotros es importante y que también la hemos compartido con ustedes, que se refiere a la mediación. La mediación es dentro de la gestión cultural, una actividad más nueva, ¿no?, que significa facilitar el diálogo entre la obra del artista y el espectador, ¿ya? Entonces nosotros hacemos como un puente ahí, facilitando este diálogo, que el público pueda acceder, dialogar con el artista, que el artista explique mejor su obra, y eso es una obra muy hermosa y muy diversa, ¿no?, porque tiene que ver con los lenguajes artísticos tan diversos entre el teatro, la danza, las artes visuales o la música.
Entonces, eso es, en resumidas cuentas, y más lo que hacemos en Balmaceda Arte Joven. A nosotros nos ha tocado igual estar allá justamente participando en algunas de estas actividades de charlas o talleres que dan los mismos artistas que presentan sus obras y además tienen contacto con nuestros estudiantes. Ya más adelante seguramente Carlos ahí va a preguntar sobre eso. José, tú tenías una pregunta bien interesante. Sí, gracias Osvaldo. Bueno, indudablemente Balmaceda Arte Joven cumple un rol esencial en la provincia, en la región, sobre lo que es cultura, sobre lo que es el motor del desarrollo humano, ¿ya? Entendiendo que cultura es el conjunto de conocimientos, de habilidades de la técnica humana. Eh, en estos momentos no hemos visto todos ciertos productos de la pandemia eh, afectados, ya convulsionados. Tenemos muchas veces la poca certidumbre sobre ciertos fenómenos que están pasando, y uno de ellos es indudablemente el tema cultural. Eh, hoy en día, producto de eso, la cultura en Chile se ha visto afectada en torno a que gran parte de todos los productos culturales, todos los escenarios, todo el tipo de manifestaciones artísticas culturales se hacen de manera presencial, de manera también abierta al público. Mi pregunta es, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que también existe un presupuesto para este año de la Nación que abarca el 0,40%, y después corrígeme por favor Pablo, para lo que es cultura, la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros vamos a salir? ¿Cómo saldremos de esta crisis a nivel cultural? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son las directrices que crees tú, Pablo, de la cultura hoy en día para poder enfrentar esta crisis de mejor manera, ¿ya? Y tenga el menor impacto posible en las comunidades, que especialmente tomando en cuenta que Balmaceda Arte Joven trabaja vinculado fuertemente a la comunidad de Barrio Norte? ¿Cómo saldremos de esta crisis a nivel cultural? Uf, una pregunta compleja. Bueno, tal como tú lo señalas, José, no sé si hay conciencia tan clara en las autoridades sobre esto, pero el sector cultura, considerando no solamente los artistas, ¿no? El mundo de la música, de todas las formas de arte, los museos, eh, los festivales de música, los sellos grabadores, en fin, todo el mundo de la cultura en general, el cine, pero básicamente quienes requieren de la presencialidad del público, como el caso de la arte escénica, ¿no? El teatro, la danza, la ópera, son de los más afectados, digamos, por la pandemia, así como el sector turismo también, ¿no? Que requiere presencialidad y por las condiciones sanitarias se hace complejo. Entonces, lo que hubo que hacer en esta crisis fue, en la medida de las posibilidades de cada institución, colectivo, grupo artístico, fue tratar de adaptar, en la medida de lo posible, ¿no? Toda esta actividad presencial al formato en línea. Y muchas cosas se transformaron, ¿verdad?, al formato Zoom, como estamos haciendo nosotros ahora, a distancia. Los músicos, por ejemplo, los músicos que tienen un soporte tecnológico o de los sellos, lo han resuelto, yo diría, de mejor forma, ¿no? Porque han podido grabar, se han podido hacer videos con diseños especiales, donde se puede disfrutar de alguna manera la música con esta combinación visual, ¿no? De los videoclips que se han estado desarrollando, la Corporación Sinfónica, los grupos. Hemos visto nosotros incluso conciertos muy bonitos que se han desarrollado. Sin embargo, hay otra área que le ha sido más complicada, ¿no? Como el teatro y la danza, que requiere el escenario, requiere, digamos, más interacción física. Entonces, ahí la cosa es complicada. A esto también habría que agregar, José, que la desigualdad que afecta al país desde el punto de vista socioeconómico
también es territorial, y por lo tanto no es lo mismo la comunidad artística que está en Santiago, donde hay un soporte institucional más fuerte, están las universidades, están los teatros, en fin, que los artistas de regiones, donde la infraestructura cultural, la institucionalidad cultural es más débil. Y entre las regiones también, obviamente que hay diferencias, ¿no? O sea, si uno compara Aysén, Maule, O'Higgins, con Valparaíso, Concepción, también hay diferencias, ¿no? Entonces, el desafío fue tremendo. Todavía hay muchos artistas independientes que están muy afectados, ¿no? Desde el punto de vista laboral. A eso tú agrégale que los pocos apoyos que ha podido hacer el gobierno respecto de cómo afrontar la pandemia, por el carácter tan especial del artista, digamos que muchos de ellos tienen postítulos, posgrados, son profesionales universitarios, pero el trabajo de ellos es muy precario porque trabajan por proyectos, 3 o 4 meses al año, entonces no tienen un trabajo fijo, no siempre tienen las condiciones laborales, no siempre tienen contrato, entonces ahí se aumentó una precariedad laboral muy, muy complicada, muy complicada. Entonces ese es el escenario. Algunos han tratado de salir con mucha creatividad. Lo bueno que hay que decir, José, es que no hay ninguna pandemia que pueda parar la creatividad. Y los artistas han seguido desarrollando, creando, escribiendo teatro, haciendo dramaturgia, ¿no? Diseñando cosas que esperamos que luego esto se pueda generar una especie de explosión de creación, tanto por la experiencia de la misma pandemia, ¿no? Incluso hay concursos sobre cómo escribir en pandemia. Y el desafío, yo creo, de lo que se viene, digamos, yo me atrevo a señalar que el próximo año va a ser una especie de experiencia mixta entre la medida en que la pandemia lo permita, se va a comenzar a abrir, digamos, ya en Santiago se están abriendo algunas bibliotecas, el aforo de los teatros, de acuerdo a las fases ya, pero también se va a mantener, yo diría, un fuerte trabajo en línea, ¿no? Porque el trabajo virtual no es un descubrimiento, pero como se hizo tan masivo ahora, nos ha permitido, en el caso nuestro, por ejemplo, en Balmaceda, nosotros todos los talleres que teníamos presencial en el centro lo hemos desarrollado en línea, y eso ha permitido romper la frontera, romper la territorialidad, y hemos tenido incluso alumnos de otros países, lo cual ha sido una experiencia fantástica, impensada, digamos, porque nosotros siempre, nuestros alumnos son de Concepción, de Chihuayante, de Hualpén, de Penco, Tomé, Coronel, los que pueden acceder al centro de Balmaceda 2 veces en la semana, ¿verdad? En un viaje que dura media hora, 1 hora, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener alumnos de otras regiones y menos de otros países. Entonces, eso yo diría que es un punto positivo, y por lo menos en Balmaceda estamos ya diseñando, incluso para la vuelta al próximo año presencial, dejar una línea de trabajo para hacer talleres y actividades en línea que nos permita llegar también a esos jóvenes de otros territorios donde no está el Balmaceda y no tienen esta posibilidad de tener talleres gratuitos, que lo hacemos, se me había olvidado recordarlo, gracias a que tenemos una subvención, un convenio con el Ministerio de la Cultura, que permite entonces que esta sea una especie de becas y que los talleres puedan ser gratuitos para los estudiantes y jóvenes de distintas regiones que puedan acceder a esta formación artística. Así que en resumen, José, la crisis es grande, y yo diría que la forma en que cada uno va a salir de esta crisis va a depender mucho de los recursos, de los soportes tecnológicos, de las condiciones, pero soy optimista y tengo la esperanza de que el mundo de la cultura se va a recuperar, pero también ha puesto en el centro, yo diría, la preocupación por el presupuesto de la nación. Tal como tú decías, el presupuesto hasta ahora está en 0,34, 0,36, y se ha ido generando una toma de conciencia de que debe haber una aspiración, y esperamos que la Constitución pueda establecer que ningún ministerio pueda tener un presupuesto menor al 1%, que es lo mínimo, lo básico, no sé, el número inicial para generar una política seria hacia la sociedad. El Ministerio de la Ciencia y el de la Cultura son los que menos presupuesto tienen. Entonces, no podemos proyectar un país hacia el desarrollo si tenemos ese escaso presupuesto. Entonces, yo creo que por ahí
te podría yo responder desde mi perspectiva, de mi experiencia, José. Interesante, y por qué no también tener representantes en el Parlamento, en cultura, en ciencia también, por qué no ir más allá también. O sea, la representatividad, la asociatividad da legitimidad a todos los procesos culturales en el país. Muy interesante la respuesta. Y hay un aspecto igual que me pareció importante, porque tú mencionas que recibe del Ministerio de las Culturas un apoyo para poder funcionar. Y hace poco escuchamos unas declaraciones que yo considero lamentables, ¿no? De quien está a cargo del ministerio. Voy a leer textual lo que dice: un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos. Claro, lo dice en contexto de pandemia, pero a mí me da la impresión que siempre la cultura está siendo mirada a un segundo nivel, o se relega, o la podemos dejar para después, y no se le da la importancia que merece. Y eso es justamente lo que hay que cambiar. Porque no puede ser que en un país como Chile, que culturalmente ha aportado mucho también, no le demos importancia. Y es cierto, estamos en un contexto complicado de pandemia, pero decir que un peso que sacamos a cultura es mejor de ocuparlo en otra cosa, no sé. Yo siento que hay un abandono de la cultura, y no solamente lo digo de este gobierno, lo digo de todos los gobiernos tal vez, porque no es una política nacional instaurada y poderosa de poder fomentar la cultura en nuestro país. Carlos, tú creo que tenías ahí una pregunta interesante igual que hacer. Bueno, yo tengo en realidad dos preguntas, pero no sé cómo separarlas. Las voy a hacer las dos al mismo tiempo y tú me respondes, eliges cómo responderla de la forma Podemos hacer que una, quiera y pueda. Carlos, y después hacemos un pequeño corte y volvemos con la otra. Hagamos una primero. Bueno, Vámonos al corte ahora. prefiero hacer la pregunta ahora y seguir por el momento en algunas cosas. La pregunta está un poco relacionada con respecto a lo que venían señalando Osvaldo, José y tú, Pablo, teniendo como contexto que hay cosas que son bastante importantes y que hace la cultura con los pueblos, con la gente y todo eso. Señalando algunos de ellos, uno empieza a buscar en internet, en cualquier parte, cuáles son los beneficios de la cultura. Entonces, mirando, yo los noté aquí: aprender a expresar y controlar sus emociones. Un punto muy importante para cualquier persona. Comprender el mundo, otro beneficio. Mejorar su concepción de los valores que deben inspirar la sociedad. Transmiten sensaciones con intensidad y trascendencia. Incrementan la capacidad creativa. Incrementan la capacidad crítica también. Amplían el conocimiento de las personas y contribuyen al desarrollo de la personalidad de cada uno de los individuos que participa de la cultura. Entonces, ahí hay dos énfasis y ahí es donde se me separan las preguntas. Teniendo todos estos beneficios, ¿cómo nosotros lo posicionamos dentro de nuestra escuela, como nuestra relación del Liceo José Manuel Balmaceda con Balmaceda Arte Joven? ¿Y cómo posicionamos también esta misma discusión y esta misma conversación en nuestra nueva constitución, que ya sabemos que la vamos a crear, y cómo abrimos o creamos espacios en que esto sea de una importancia tanto para nuestra institución como para la sociedad? Y que eso se refleje en hechos como los que señalábamos recién, el porcentaje de presupuesto que se destina a cultura. Entonces, como que está ahí cómo nosotros como equipo directivo de un establecimiento les damos prioridad a la cultura, pero también un reflejo en la sociedad. Sí, bueno, voy a tratar de responder a unos desafíos complejos que me pone Carlos. Me voy a aprovechar del último comentario de Osvaldo para hacer una precisión. Lo que él señaló respecto de la opinión de la ministra de Cultura, yo creo que obedece a una concepción errada que tienen todas nuestras autoridades, bueno, para no ser tan
la mayoría, digamos, o muchas de nuestras autoridades, y en forma transversal, yo coincido con Osvaldo, que esto ha sido de distintos, lamentablemente, distintos gobiernos, en que la valoración de la cultura la confunden con el arte, y la confunden con la expresión artística, y la confunden con el espectáculo. Entonces, si bien el arte es muy importante, pero el arte es solo una parte de la cultura, ¿ya? Entonces se tiende a confundir y se tiende a pensar como que es lo mismo. Y el comentario que hacía Osvaldo permite decir esas cosas como las que dijo la ministra, porque uno escucha, por un lado, grandes discursos, yo creo que todos los hemos escuchado, cuando más de una autoridad, no solamente vinculada a la educación, a la cultura, pero muchas autoridades dicen que la cultura es el motor del desarrollo, ¿ya? Pero resulta que este motor, con ese presupuesto, no alcanza la benzina ni para llegar a Lota. Entonces, ahí tenemos un problema grave, ¿no? Yo creo que nuestra élite, nuestras autoridades, nuestros dirigentes políticos en general, carecen de una comprensión real de lo que es la cultura. Y la cultura tiene que ver, y ahora lo vinculo a la pregunta de Carlos, tiene que ver también con otro efecto, que no es solamente el tema de la emoción, del placer de escuchar una buena música, de asistir al teatro, de generar emoción a través de la danza o el cine, que es una parte importante. También la cultura genera otros efectos que tienen que ver con potenciar la identidad, generar integración social, inclusión, valoración de la diversidad, promover la innovación, la creatividad. O sea, hay una serie de otros valores y fundamentalmente creo yo que esa mala concepción de la cultura o una concepción restringida de la cultura, más bien vinculada al arte y la expresión del espectáculo, olvida esta otra parte de la cultura, que es tanto o más importante para el desarrollo, ¿ya? Entonces, hoy día yo creo que, a propósito, y aquí ya voy a lo constituyente, que le interesa mucho a Carlos y a todos nosotros, está la gran oportunidad en el debate constitucional de instalar esta idea de la cultura como un elemento, un eje que tiende a fortalecer nuestra identidad cultural, ¿ya? Hay un autor que es profesor de la Universidad de Chile, don Bernardo Subercasó, y él dice que Chile es uno de los países de América Latina con menor espesor cultural. Él compara, por ejemplo, la cultura chilena con la mexicana, o con la cultura de Paraguay, de Bolivia o de Perú, y todos podemos distinguir cómo esos pueblos han incorporado el saber, el quehacer y el respeto de los pueblos originarios a su cultura nacional. El ejemplo más paradójico es el de Paraguay, donde el 2% de la población es de origen guaraní, el 2%. En Chile el 12,8% pertenece a los pueblos originarios, el 12,8% de acuerdo al último censo, de todos los pueblos originarios que hay en Chile. Y en Paraguay el guaraní el 2%. Pero resulta que el 98% de los paraguayos hablan el idioma guaraní y el idioma español. Entonces, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la valoración simbólica, el aprecio por la cultura es enorme, o sea, rescatar el lenguaje. ¿Cuánto porcentaje de la población chilena hablamos mapudungun? Y ahí nos da vergüenza, mejor ni decirlo. Entonces, a eso se refiere con el espesor cultural, y a eso tiene que ver un poco con lo que pregunta Carlos, en el sentido en que debemos reinstalar la labor de la cultura como un eje articulador de nuevo de nuestro país, que está tan segmentado, tan fragmentado, hay verdaderos guetos. O sea, todos hemos visto el mapa de Santiago con las comunas que votaron a prueba y rechazo, ¿no? O sea, ahí es una cosa, es un retroceso. Este país, hasta los años 60, 70, era un país relativamente integrado. Eso significaba que la educación pública acogía a los hijos de obreros, de empleados, de carabineros, de empresarios, pequeños empresarios. No digo que nunca existió la educación privada, siempre ha existido la educación privada a través de las colonias, las religiones,
y siempre ha sido una opción. El Estado chileno siempre ha tenido provisión mixta, privada y pública, pero no al extremo, ¿verdad?, de que el segmento más pobre se educa en una escuela, el otro menos pobre en otra y en otra. Entonces llegamos a una segmentación ya en que el país, en la unidad de la nación, está en riesgo, ¿no? Entonces, para que se entienda bien, por ejemplo, la labor que hacía la Universidad de Chile antes del 73. La Universidad de Chile tenía sedes en Chillán, en Osorno, en Valparaíso, en Antofagasta, y la Universidad de Chile era el motor articulador de toda la cultura, de alguna manera. Puede ser una visión centralista, y tiene sus críticas, pero de alguna manera ese modelo generaba una unidad cultural, y el Sistema Nacional de Educación Pública también generaba una unidad a través de todo el país. O sea, yo tengo amigos que nacieron en Arica, de mi generación, que nos conocimos en la universidad, y ambos, cuando éramos niños, de distinto origen social, leímos El vaso de leche, a Manuel Rojas, Marta Brunet, los mismos libros, los mismos, y eso hace que tengamos una base cultural común. Pero yo no sé si hoy día los niños del Nido de Águila, de Santiago, o del San George, leen los mismos libros de los niños de la escuela de Tirúa. No estoy seguro si leen los mismos cuentos, tengo dudas. Entonces, ahí la cultura tiene con la educación un rol importante. Y otra cosa, para terminar, yo siempre lo digo cuando tengo la posibilidad de expresar algunas ideas, yo creo que fue un error del Ministerio de Educación cuando se creó el Consejo de la Cultura. Recuerden ustedes que antes la cultura pertenecía a la División de Cultura del Ministerio de Educación. Entonces, pareció que el Ministerio de Educación se operó de la cultura, como que le sacaron un pequeño tumor, que era este espacio, esta área de la cultura, la División de Cultura, y nunca más hubo una coordinación, una vinculación estrecha entre cultura y educación. Yo creo que esa es una fractura que hay que volver a ver. Yo creo que nosotros, estas dos modestas instituciones que estamos en un barrio periférico de Concepción, como es el Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda y nuestro Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, podemos generar ahí un pequeño esfuerzo de volver a unir estas dos líneas que nunca debieron estar desunidas, la educación y la cultura. Muy buena, excelente respuesta, excelente respuesta. Nosotros felices, eso sería muy importante para nuestro establecimiento, para los estudiantes, para los docentes, para el equipo directivo y para la sociedad en general igual. El volver a unir el establecimiento con la cultura y eso unirlo con el territorio. Sí. Exacto, y con eso aumentar, promover, trabajar por el capital cultural de las personas que viven en el territorio, para que ellos también sean líderes y construyan a nivel territorial, ¿cierto?, su anhelo, sus sueños, sus creencias y todo eso. Es una tarea grande, gigantesca, pero acá estamos trabajando firme y convencidos directamente del aporte que nosotros estamos haciendo, no solamente el territorio, sino que también esta oportunidad que nos está dando la pandemia de visibilizar más todavía estas instituciones, estas prácticas. Así que bien, Pablo. No sé si Osvaldo estamos... Sí, la verdad, yo creo que ha sido una conversación bastante provechosa. Hemos ido, yo creo, al punto justo ahí de las preguntas. Hemos aprendido bastante, hemos conocido en qué consiste Balmaceda Arte Joven, para que nuestros estudiantes también y nuestra comunidad balmacedista en general sepa con quiénes nosotros estamos trabajando, con quiénes tenemos estos convenios. Nuestros estudiantes saben y recordarán ellos del año pasado que visitamos Balmaceda Arte Joven muchas veces, nos queda cerquita, vamos todos caminando, y nos correspondió ahí ver algunas obras de teatro, conversatorios sobre películas, ir a exposiciones de artistas, ver al artista ahí y poder conversar con ellos. Esas cosas que de repente nuestros estudiantes no están acostumbrados, y hay que hacer de eso sí una costumbre. Tenemos que estar ahí cerca de la cultura, vivirla, sentirla. Así que te agradecemos, Pablo, ahí tu entrevista hoy día, y que nos hayas ahí comentado algo más sobre Balmaceda Arte Joven y de los proyectos tal vez que se vienen y los que se nos vienen como instituciones amigas ahí trabajando en conjunto. No, para mí ha sido un agrado, Osvaldo. Yo quiero
en realidad felicitarlos porque hacía mucho tiempo que no veía un equipo de profesores así como comprometidos con un proyecto, con muchas ganas, digamos, de trabajar. Yo los veo a ustedes muy activos, con ganas de aportar. Hoy día en que el desafío de la educación es tremendo. Yo les debo confesar que yo estudié pedagogía, soy profesor de historia en la Universidad de Concepción, me tocó trabajar en el sur, en algunos liceos en el Liceo Curanilagua, mi querido Liceo Mariano Latorre de Curanilagua, donde estuve ahí casi 10 años, donde nació la orquesta de niños, la orquesta infantil. Había un núcleo interesante ahí de profesores. Yo creo que no es casualidad que haya nacido la orquesta ahí. Había profesores que escribían poesía, éramos bien activos, éramos líderes, tratábamos de que los jóvenes se metieran en la cultura. Me identifico un poco con lo que están haciendo ustedes ahora, yo que soy más viejo. Pero después me decepcioné, lo reconozco mucho tiempo del magisterio de mis colegas. Yo fui incluso dirigente gremial, porque sentía que los profesores no estaban peleando también por mejorar la educación. Yo sentía que solamente había una reivindicación gremial. Y yo lo critiqué mucho. O sea, yo creo que, por lo menos en el gremio en que yo me formé, que fue la GECH, durante la dictadura, se peleaba por lo gremial, se peleaba por lo político, pero había una preocupación por la pedagogía, había una voz, una propuesta pedagógica, había lo que se llamó movimiento de renovación pedagógica, cómo mejorar el trabajo docente. Yo creo que los profesores chilenos tenemos que recuperar esa rica tradición de las asociaciones gremiales del siglo XX, donde peleaban también por lo gremial, que es justo la lucha sindical, pero no abandonar los congresos de educación, los seminarios, donde los profesores se preparaban también para tener una voz y liderar la educación en Chile. Y yo hoy día me estoy reconciliando con este equipo de ustedes, que los veo ahí con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que los felicito y muy grato de seguir. Ojalá que luego la pandemia nos deje hacer, digamos, actividades presenciales y poder estar juntos de nuevo ahí en nuestro querido territorio, ahí a la entrada de Barrio Norte, en Tucapel Bajo y todo el sector donde hay tanto que hacer. Claro que sí. Bueno, tú bien lo dices, nosotros estamos con esa actitud. Creo que somos un equipo directivo relativamente joven y tenemos esa intención de volver a conectar con lo que había antes, rescatar eso, porque sentimos que ahí está el motor y el corazón de la educación acá en Chile. Volvemos De a la dar educación los pública. agradecimientos de la educación pública, por supuesto. Volvemos entonces a agradecer a Pablo su entrevista. Nosotros nos vamos a despedir con algunas imágenes de actividades que hicimos el año pasado en Balmaceda Arte Joven para que ustedes las disfruten y las vean. Y nos vemos entonces en una próxima entrevista balmacedista con otro interesante invitado, tan interesante como el que hemos tenido hoy día. Nos despedimos y nos vemos entonces en 2 semanas más por el canal de YouTube. Chao, chao. Chao, nos vemos. Bueno, cuídense. Chao.